No sé si vosotros pensáis que hay posibilidad de que algún día estemos todos de acuerdo en lo que ocurrió, cómo ocurrió, en las consecuencias que tuvo. Hay opiniones para todos. La diversidad es muy buena. Yo no entiendo que en esto sea malo, pero... yo creo que las divergencias, aquí los análisis son libres. Pero yo creo que, como todo, tiene que haber un cierto límite. Una cosa es que haya dudas y que nos preguntemos, oye, la dichosa furgoneta, la mochila, no sé qué. Eso es una cosa. Y otra cosa, en mi opinión, es poner patas arriba todo lo que se ha hecho. Y yo creo que hay gente, que no estáis aquí, evidentemente, que trata de poner todo patas arriba. Y no nos damos cuenta que si se hace eso, sobre todo cuando no hay una verdad creíble, alternativa, lo que estamos poniendo patas arriba es el propio Estado. Es que es el propio Estado. Esta misma mañana aquí, fijaros, gobierne quien gobierne. Si cada uno dice una cosa y piensa distinto, que aquí esta mañana Federico Quevedo decía que el gobierno de Aznar sabía todo desde el minuto 1. Vamos a verlo. Pues no estoy de acuerdo con él. No tenía la información de que había sido un atentado islamista y a partir de ahí, de ciertas informaciones que llegan de determinados mandos de la policía, es cuando empiezan a cambiar algunas cosas. Y luego hay mucho interés por parte del propio gobierno en poner sobre la mesa que había sido ETA porque tenía que ganar las elecciones del 14 de marzo y sabía que si el atentado era islamista las perdía y si el atentado había sido ETA las ganaba. Lo vamos a escuchar otra vez porque la frase, me dicen, que ha dicho clave, estabas tú hablando. Vamos a escucharlo. Perdón. Y desde primera hora de la mañana el gobierno tenía la información de que había sido un atentado islamista y a partir de ahí, de ciertas informaciones que llegan de determinados mandos de la policía, es cuando empiezan a cambiar algunas cosas. Desde primera hora de la mañana el gobierno tenía esa información. Lo siento, pero en esto tengo que discrepar abiertamente de Federico Quevedo. El gobierno estuvo convencido que era ETA por lo menos hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque era lo que transmitían las fuerzas y cuerpos de seguridad. El CNI, Ibarretxe, la portada del País. Y yo os garantizo que yo hablé con el País Vasco toda esa mañana, con gente muy diversa, y estaba el aliento contenido en la convicción de que había sido ETA. Tengo que decir que yo a las 3 de la tarde hablé con una persona próxima al gobierno, vamos, que era del Partido Popular, y dije, si ETA no ha reivindicado, no es ETA. Es que hay un dato, Charo, importantísimo en esto y en la evolución que tiene esa sospecha. Lo que dice Federico no es verdad. A las 2 de la tarde, la comparecencia institucional, grave, urgente, seria, del presidente del gobierno, José María Aznar, en la Moncloa, coincide, a la misma hora, se está descubriendo la furgoneta de Alcalá de Henares, donde aparece la cinta coránica y todo eso. Es decir, en ese momento no había ninguna evidencia, es que no la había. Y seguramente Aznar y el gobierno tenían esa información que dice Federico y la contraria. Es decir, que se estaban barajando múltiples opciones. Y en los departamentos del Cuerpo Nacional de Policía que se dedican especialmente a combatir el terrorismo islamista, habría alguien trabajando en esa idea como en otras muchas. Pero la hipótesis prioritaria era Si me permites, es en lo absoluto. Charo, es cierto, hasta mediodía yo estaba como responsable de la voz de Galicia en Madrid y efectivamente tenía ese dato y incluso yo mismo cuando me llamaron de Galicia dije que era lamentable, no sé qué, todo esto ETA, asesina, todo eso. Todo. Eso es verdad, pero a las 12 del mediodía también es verdad que el Confidencial, como ha contado hoy Federico en esta casa, ya tituló atentado islamista. Es decir, hubo un medio de comunicación, el Confidencial, que publicó en ese sentido su fuente. Naturalmente la decía, era la policía, eran fuentes policiales. Lo que a partir de las 3 de la tarde se sabía, es que no había sido ETA. Yo estaba convencida. No solamente tú, es que la Guardia Civil y toda la gente que sigue a ETA sabe perfectamente su código y cómo... Lo hubiera reivindicado. No se sabía, es verdad, todos los pormenores del islamismo. ¿Cómo se había producido? Es verdad, el gobierno no lo sabía. Pero el gobierno sí sabía una cosa, no había sido ETA. Por tanto, mintió en este tema. Yo solo tengo que decir que es increíble cómo en 4 horas se pueden perder unas elecciones. Ricardo, no. Y perdió el PP esas elecciones, porque en 4 horas fue un desastre de gestión. Y en esto he oído a personas que tienen otras teorías, a lo mejor, pero que todos coincidimos en desastre de gestión lo fue, pero la mentira. El desastre de gestión lo fue,
mentira, es una interpretación. El gobierno fue retransmitiendo en directo prácticamente todo lo que le decía la policía y el CNI. Y eso de que sabía que no era ETA, no es verdad. Si fuiste a la comisión de investigación, compareció hasta Jorge Dezcayar. Y entérate de lo que dijeron, y el propio CNI dijo que tenía 2 líneas abiertas y que no se podía descartar ninguna. Es más, te voy a decir un dato para que se digan cosas con rigor. No se engañó, hombre, otra cosa es que al gobierno se le engañaron. Otra cosa es que... No, pero los datos son... El CNI dijo que no descartaba ninguna de las 2 opciones. Pero es más, esto se le estaba pidiendo a un gobierno, el de España, en minutos después de un atentado. Te voy a decir, el atentado de Londres de 7 de junio, ¿sabes cuánto tardó el gobierno de Londres en dar información? 5 días. Hasta 5 días después no dijo ni sí, ni no, ni quién. Y había habido se había disparado y matado a uno de los terroristas en plena calle de Londres. Ricardo, convendrás conmigo en que se están contando cosas que no se ajustan a la realidad, ni siquiera a la realidad más palpable, la que está en los medios de comunicación. La Guardia Civil, no es el CNI. La Guardia Civil, que es la que sabe de ETA, como todos sabemos aquí perfectamente, ya sus mandos descartaron. Que no, y la prueba si declararon en la comisión. Es que es verdad lo de Rubalcaba. Rubalcaba tenía una información privilegiada. Porque es verdad que en la Guardia Civil y en la policía el PSOE tenía y tiene muchísimos amigos. Ricardo, hubo 2 líneas de información, ¿eh? Eso es grave lo que están diciendo. Y otros a otros. Porque lo que son subordinados. Sí, quiero decir que esas informaciones, y yo estoy de acuerdo con lo que dices. es que el PSOE no está ciego ante, y sabía eso, y desde luego, la Guardia Civil, no sé otros cuerpos, la Guardia Civil me consta, que sí había descartado a ETA. Que luego el gobierno no quería hacer, no lo sé, pero es verdad lo de Londres, pero es que en Londres se estaba investigando, pero aquí lo que pedía la gente en la calle es, díganos la verdad, descarte ETA, no sé. Está claro, y porque ya todo el mundo estaba siguiendo la pista islamista, por lo menos al día siguiente. Y porque se estaba dando... Y esa misma tarde, desde medios de comunicación internacionales, ya se estaba apuntando a esa vía y descartado por completo. Acebes da una rueda de prensa a las 8 de la tarde e introduce ya segunda hipótesis con la que trabajamos, pero es que terrorismo islamista. Antes de que salga Ángel Acebes, en medios de comunicación internacionales en Estados Unidos y en Inglaterra, ya se da por descartada la vía de ETA y se apunta directamente a la vía sobre yihadista. Lo que da de sí el futuro de esta cuestión, ha hablado esta mañana el ministro del Interior, descartando que hoy, con los datos que hay encima de la mesa, haya ningún elemento para que se pueda pensar que hay que reabrir esta investigación, que la verdad judicial es la que es. Véanlo. Que existe un riesgo probable de atentado terrorista. Debo decir que esta calificación le asusta, claro. No, pero debo decir que esta calificación no se ha modificado en los últimos tiempos y que además la compartimos prácticamente con nuestros vecinos. Por tanto, tampoco conviene que la gente se alarme y se asuste. Pues es evidente que hemos de ser realistas, no alarmistas, pero hemos de ser realistas. Pregunta, caso cerrado. Desde el punto de vista judicial, sí. ¿La verdad judicial es la verdad absoluta? No. Si se producen hechos nuevos que a juicio de la autoridad judicial merecen que se reabra de alguna manera el caso, se debería reabrir, por supuesto, pero deberían aparecer esas pruebas. Bueno, esto es lo que ha dicho el ministro. Pero ahí es con lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro. ¿Por qué? El caso cerrado judicialmente, sí y no. Es decir, hay asuntos en algunos tribunales que están abiertos y que se están investigando, como el testimonio, por ejemplo, de las 2 rumanas, como el tema de cómo se desaparecieron los trenes, que eran la prueba de convicción, como el tema de las mochilas, como el tema de la metralla, que luego resulta que en las mochilas no había metralla, o mejor dicho, que ninguna de las víctimas tenía restos de metralla en el cuerpo. En fin, hay algunos asuntos que están abiertos judicialmente. Y esto es lo que yo hace un rato quería decir. Si nos abstraemos de los discursos extremos, que hemos visto algún ejemplo en los vídeos que se han puesto, y vamos a algo más de racionalidad, que parece que las víctimas lo han puesto en este 10º aniversario, podremos colegir que efectivamente el asunto está juzgado, pero no todos los extremos de ese asunto están claros. Ahora, de ahí derivar a que no todos los asuntos todos los extremos de este asunto estén claros, derivar en una teoría de conspiración de las cloacas del Estado, me parece que es un paso que ya no deberíamos dar nadie. La verdad no deberíamos dar nadie, porque hasta el mundo, la verdad judicial puede ser incompleta. Por supuesto, es lo único que se dice. Hasta el mundo, que junto con otro comunicador han sido los grandes adalides de esa vía conspirativa, ya están dando marcha atrás. Imaginaros
Imaginaos por un momento que hay una deserción importante de un miembro de los servicios de información de algún país, de otro país por ahí. Y que de repente un personaje de estos se va, pide refugio en Estados Unidos, y cuando le están haciendo el debriefing, empiezan a salir cosas y salta, por ejemplo, una cosa sobre el 11M. ¿Se tiene que reabrir o no se tiene que reabrir? Claro. Sí, es relevante, sí, por supuesto. Bueno, pues como en esto hay consenso, les recuerdo que, fijaros, unidad en esto sí que hemos concitado, has conseguido, Germán, que todos estén de acuerdo.